el pan y el agua de vida. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado, por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Por fin habían traspasado la frontera de Egipto, ya estaban definitivamente en el camino a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Durante 3 días todo parecía perfecto, pero las victualas que llevaban se iban agotando. ¿Cómo alimentar a 2 millones de personas en el desierto? Ante los primeros problemas, el pueblo comenzó a quejarse. Preferían haber muerto en Egipto. Evidentemente, su fe necesitaba crecer y afianzarse. Así que Elohim les proveyó de agua y de pan, los protegió de sus enemigos, les ayudó a organizarse. El agua saneada, el pan del cielo, la peña de Horeb, las manos alzadas, un buen consejo, el pan y el agua de vida, Yeshua. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Elohim quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. El agua saneada, y ligaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Si Elohim está con nosotros, ¿cómo puede ocurrirnos algo malo? Esta parece ser la filosofía del pueblo de Israel tras el cruce del Mar Rojo. Al encontrar agua no potable se quejaron, ¿qué hemos de beber? Elohim podía haber saneado el agua antes de que ellos llegasen, pero esperó el momento oportuno. Además solicitó la colaboración de Moisés para hacer el milagro, pidiéndole que arrojase un árbol para sanear las aguas. Elohim quiere que seamos conscientes de su presencia, que esperemos sus órdenes y que colaboremos con él. Si Israel cumplía los requerimientos divinos, obedeciendo las leyes que Elohim les daba, podía estar seguro de que sería protegido del mal. El pan del cielo, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Yod-Heh-Waw-Heh os da para comer. Las ganas de comer carne hicieron que Israel murmurase contra Moisés y Aarón, pero en realidad su murmuración era contra Elohim mismo. ¿Cuál fue su problema? Olvidaron el pasado, se centraron en las dificultades del presente, perdieron de vista el futuro prometido. Tras darles codornices para comer, Elohim les proveyó de pan suficiente para alimentarse todos los días durante 40 años. Este pan del cielo era verdaderamente milagroso. Al salir el sol de derecha, caía la misma cantidad durante 5 días. El sexto día caía el doble. El sábado no caía nada. De un día a otro se agosnaba. Del viernes al sábado no se echaba a perder. La peña de Horeb, que aquí que yo estaré delante de ti, alisi sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de las aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Está o no está el Señor entre nosotros? ¿Acaso no les mandaba Elohim el pan del cielo cada día? ¿No podían verlo en la nube?
Es asombrosa la incredulidad manifestada por Israel, pero cuidado, Pablo nos advierte que no caigamos nosotros en el mismo ejemplo de incredulidad. A pesar de su incredulidad, Yeshua mismo hendió a la roca, y siguió proporcionándoles agua durante todo su peregrinaje. Él es la roca espiritual que los sigua. Para ellos como para nosotros, Mesías es la fuente de la vida o el dador de la vida eterna. Las manos alzadas. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Mientras avanzaban por el desierto, los amalequitas atacaron a Israel y Moses pidió a Josué que los defendiese mientras él, Aarón y Hur subían al monte con la vara de Elohim. Porque atacaron los amalequitas. Ellos habían oído lo que Elohim había hecho en Egipto, pero al contrario que otros cananeos no tuvieron miedo, se burlaron de Elohim y lo desafiaron, atacando a su pueblo solamente para demostrar que eran más fuertes que él. Mientras Moisés alzaba la vara de Elohim, Israel ganaba, pero al cansarse sus brazos, Israel era derrotado. Era hora de que el peso de la acción fuese compartido por otros líderes. Aarón y Hur apoyaron a Moisés y le ayudaron a que la obra de Elohim fuese exitosa, derrotando así al enemigo. Un buen consejo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Al ver la señal que Elohim había anunciado a Moisés, Jethro con Sephora y sus hijos fueron a ver vela a Horeb. Jethro, aunque no era israelita, se adoraba a Elohim. Por ello, tras recibir el informe de Moisés sobre lo que había sucedido en Egipto, alabó a Elohim y le ofreció sacrificios. Al día siguiente, tras observar cómo Moisés juzgaba solo a todo el pueblo, le dio un sabio consejo: reparte responsabilidades. Moisés reconoció humildemente en este consejo las palabras de Elohim. Por lo tanto, hizo caso a su suegro y escogió personas capaces de cargar responsabilidades. Sus características: respetar a Elohim, ser dignos de confianza, odiar el soborno, el pan y el agua de vida, Yeshua. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pablo nos dice: los relatos del Éxodo fueron escritos para nuestra enseñanza, es decir, que tienen una aplicación espiritual para nuestra vida. Estos relatos nos previenen contra la codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar a Elohim o la murmuración. Además, Yeshua se aplicó especialmente a sí mismo los relatos del agua, de la peña y del pan del cielo. Él es el que proporciona el agua de vida, símbolo del Espíritu Santo. Es el único que puede satisfacer nuestra sed interior de paz, alegría y felicidad. Yeshua dijo que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Ese pan es su propia carne, es su cuerpo, quebrantado en la cruz para dar salvación a todo aquel que quiera comerlo. Esto es aceptarlo como Salvador y tener una relación diaria con Él. Solo Mesías puede satisfacer nuestra sed y hambre espirituales. El Redentor del mundo conoce las necesidades de cada alma. Cuando estamos oprimidos o fatigados, Él lo sabe y es el quien nos provee del
refrigerio espiritual. Pedidle velad en oración. Hoy vendrá. Yeshua es el pan de vida que se ha de comer todos los días. Es el agua de vida para el alma sedienta. Hoy desfaleciente. Hoy todos pueden participar de su gracia. Las cisternas de la tierra a menudo están vacías, sus estanques se secan, pero en Mesías hay un manantial vivo del que podemos beber continuamente, por mucho que saquemos o demos a los demás. Siguiera habiendo abundancia, no hay peligro de agotar el suministro, porque Mesías es el manantial inagotable de la verdad.